Bien, buenas noches. Seguimos con 2 Pedro, ¿sí? Capítulo 2. Lo habíamos dejado por la mitad. En este capítulo, Pedro se dedica ya a desenmascarar, dar las características, que es lo que vamos a ver hoy, de estos falsos maestros, como para que no solamente esté la definición, que es un falso maestro, sino cómo nos podemos dar cuenta de quien tenemos adelante, que nos está abriendo la palabra de Dios, corresponde a esta definición, ¿sí? En esta porción, del 10 al 22, que es lo que en la gracia de Dios trataremos en esta noche, ¿sí? Pedro pasa a describir las impías características de estos falsos maestros mencionados en los 9 versículos anteriores, donde había planteado su condenación, ¿sí? Bien, versículos 10 al 12 lo que vamos a leer, y planteando las características diciendo, son arrogantes y osados, o otra traducción habla de contumaces. Para que entendamos lo que quiere decir este término, que a veces tenemos que ir a buscarlo al diccionario para que nos plantee cuál es su significado, ¿sí? Son personas que permanecen en el error o en actitudes equivocadas, a pesar de recibir consejos o castigos, ¿sí? Bueno, dice, Él, Dios, trata con particularidad severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad del Señor. Estas personas son orgullosas o atrevidas y arrogantes o contumaces, como dijimos, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia o a insultarlos ni a condenarlos en contra de estos seres sobrenaturales. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. Igual que animales serán destruidos. Ay, qué lindo que a uno lo califiquen de esta manera, ¿no? Y que le digan cada uno de estos elementos que aparecen acá en estos 2 versículos. Se nos caería la cara de vergüenza, diríamos tierra tragame, ¿sí? Estos falsos maestros van marchando continuamente o siguen los dictados de su naturaleza carnal, ¿sí? Tras la carne, en concupiscencia de inmundicia. Esta es una traducción literal, ¿sí? Es decir, siguen, en realidad el término inmundicia se traduce literalmente como miasma. ¿Qué es la miasma? Bueno, son las emanaciones de las sustancias en descomposición. Y realmente nadie le gustaría estar en esos lugares en donde realmente hay sustancias en descomposición, porque da un olor fétido muy penetrante. Bueno, estos eran estos falsos maestros, como que su impureza saliera por sus poros, oliendo a podredumbre. Estos calumniaban a los seres espirituales angélicos que no comprendían, tomaban el poder de Satanás a la ligera y afirmaban tener la capacidad de juzgar el mal. Como cristianos, la realidad es que no debemos tomar a la ligera a Satanás y su poder. Es un enemigo vencido y derrotado, pero por Cristo, no por nosotros. Entonces, no tenemos que tomar a la ligera ni creernos, ¿sí?, de que o tener la arrogancia de creer que porque Satanás es un enemigo derrotado por Cristo en la cruz, ¿sí?, podemos llegar a burlarnos de él y despreciar su temor, su poder y sus características, ¿sí? Tenemos que pensar que él todavía está activo. Es un enemigo vencido, pero que no deja de buscar, de hacernos entrampar, ¿sí? Está activo y siempre está procurando que bajemos la guardia y hacernos
enredar volviéndonos ineficaces en nuestro servicio, en nuestro testimonio cristiano. ¿Sí? En Judas, del 8 al 10, se menciona también Judas las características de estos falsos maestros, ¿sí? Se refiere a esta situación similarmente, enfatizando que aún el arcángel Miguel no se atrevió a condenarlos, sino que dijo, el Señor te reprenda. Arcángel Miguel, obrando y actuando de parte de Dios, aún en esa situación, dice ahí en Judas, contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo, sino diciendo, el Señor, que sea Dios el que te reprenda. Pedro los cataloga como animales que están viviendo por instinto y por su irracionalidad, su destino es el mismo que estos animales, es decir, ser atrapados y consumidos. ¿Sí? Versículo 14, otras dos características. Esto es una síntesis en dos palabras. Son impuros y avaros. Y a veces uno se sorprende en estas definiciones. Versículos 13 y 14. ¿Sí? Versículo 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encarga entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. O su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo, camaradería. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado e incitan a los inestables o inconstantes o débiles a pecar. Y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Y ahora lo voy a leer en otra traducción. Esos hombres no pueden ver una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos en conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. ¿Sí? La realidad es que estos malvados sufren físicamente las consecuencias del daño moral que causa. ¿Sí? Leemos Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ellos, estos falsos maestros, aprovechaban las reuniones de comunión de la iglesia para apacentarse a sí mismos, o sea, satisfacer sus propios deseos carnales. Si leemos solamente un versículo de Judas capítulo 2, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. ¿Sí? Vamos a ver que es parecido este pasaje a lo que vamos a ver también aquí en Pedro, ¿sí? Segunda Pedro capítulo 2. Usaban las reuniones de comunión en donde la iglesia se reunía. En esa época se reunían, cenaban y también participaban de la Santa Cena. ¿Sí? Y aprovechaban esas situaciones para dar rienda suelta a sus desbordes, sus deleites y también a embriagarse. ¿Sí? Pablo hace mención de estas cosas también ahí en 1 Corintios 11. ¿Sí? Poniendo todos sus deleites en las mentiras y errores engañosos que sembraban entre los creyentes.
con quienes comían y bebían hasta embriagarse. Además son insaciables de pecado, y eso está ejemplificado por su visión de las mujeres como posibles adúlteras y por seducir a almas inestables, inseguras o débiles en la fe, mientras que ellos están bien seguros porque tienen el corazón ejercitado en la codicia. Por eso Pedro manifiesta que están condenados por Dios, porque además de ser culpables de enseñar falsedades y promover placeres pecaminosos, también eran culpables de apartar a otros del camino hacia Jesús. Qué terrible es todo esto, ¿sí? Que haya personas que se aprovechen de lo bueno y sagrado y lo conviertan para su propio beneficio, termina en su condenación. Pero qué lamentable es cuando arrastran a personas que son inseguras, personas que, la palabra habla de neófitos, ¿sí? La palabra neófito es como nueva planta, ¿sí? Aquellos recién convertidos que están todavía desenganchándose de su vida anterior, que todavía, si bien hicieron una profesión de fe, todavía su fe no está arraigada y cimentada en Cristo. Y a veces son fácilmente arrastrados, ¿sí? Bueno, versículos 15 y 16. Esta actitud los ha llevado al extravío. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. ¿Sí? Una vez escuché a un predicador que decía, el problema no es que una burra le habló a Balaam, sino que Balaam le contestó y empezó a dialogar con la burra. ¿Sí? Cosa totalmente ilógica. Este ejemplo de Balaam, ¿sí? Quien por codicia se alquiló para hacer una obra religiosa, que era maldecir al pueblo de Israel, para obtener una ganancia personal. ¿Sí? Vamos a leer un poquitito toda la historia, números 22, 23, 24 y la primera parte del 25, donde está, digamos, el consejo final de Balaam, y después en el 31, donde está el castigo que sufrió Balaam. ¿Sí? Pero vamos a leer Números capítulo 22, dos versículos, el versículo 7 y el versículo 17. 22:7 de Números. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Versículo 17. El 16. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, no nos confundamos que a veces Balac era el rey, Balaam era el profeta, ¿sí? Hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Y en realidad el pueblo israelita estaba pasando por sus tierras y tenía miedo que lo conquistara. Entonces, juntó a este personaje y le ofreció oro. Dijo que no, le ofreció mucho más oro. Y fue y le dijo, bueno, mirá, le rogó tantas veces a Dios cuál era su voluntad, si podía ir o no ir. Dios de entrada le dijo que no vaya. Después siguió la historia y dijo, bueno, sí, anda, pero vas a decir lo que yo diga. Y ahí está el episodio con la burra, cuando va allá y la burra se aparta del camino, va por el medio del campo y la última vez lo aprieta la pierna contra la pared, hasta que empieza a hablar con la burra y los ojos de Balaam son abiertos y ve un ángel que lo iba a matar. Entonces le dijo el ángel, anda, pero vas a decir, y 3 veces, en 3 intentos distintos, en 3 situaciones distintas, terminó bendiciendo al pueblo israelita. Claro, no se quería quedar sin la ganancia. A él le gustaba la plata. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, no lo puedo maldecir, pero le voy a dar un consejo. Y ahí lo tenemos en los primeros versículos del
capítulo 25 de Números, como murieron producto del juicio de Dios. Oh, estoy buscando la cita, no me acuerdo si eran 40.000 israelitas. ¿Sí? O sea, no logró su cometido. Todo el capítulo 25 nos relata esto. ¿Sí? No logró su cometido, pero Dios ejecutó. Y como siempre, las cosas que uno no marca, cuesta encontrar. Bueno, me pasó. 24.000 personas murieron, producto de ese deseo de los varones israelitas de ir a tener relaciones con las mujeres moabitas. Y cuando tuvieron relaciones, le dijeron, vení, vamos a adorar también a nuestros dioses. ¿Sí? Ahí entró la idolatría. Y Dios mandó una plaga y murieron en ese momento 24.000 israelitas. Balaam no lo maldijo, no podía maldecirlos, pero con su consejo provocó que el pueblo israelita fuera juzgado. ¿Sí? Seguimos de este apéndice que quitamos aquí, 31 de Números, el 8 y el 16. 31:8. Vamos a leer el 7. Así atacaron a Madián, tal como el Señor les había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Ebis, Requem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y el 16, o el 15, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó Dios. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Es terrible. ¿Sí? Estos falsos maestros, volvamos a esto, mencionados por Pedro, eran como Balaam, que abusaban de la religión para satisfacer su egoísmo y obtener ganancias materiales. Versículo 17 al 19. Estos son tan inútiles. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que, llevada por el viento, están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentidos, y saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Otra traducción de todo este versículo. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Versículo 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Otra traducción de este versículo. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer mal, y ese será el mismo mal que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. ¿Sí? Son estériles en su misma corrupción. No pueden llevar fruto. ¿Sí? La esterilidad de estos falsos maestros era una burla para las almas sedientas que sinceramente deseaban aprender de ellos el camino hacia Dios. ¿Sí? Eran como manantiales secos o como neblina que parece prometer lluvia, pero que solo son arrastrados por el viento sin llevar alivio ni esperando la lluvia. ¿Sí? Además, con palabras tontas y sin sentido, unen el cebo de los deseos carnales de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es lo que nosotros decimos con esa palabrita tan difícil a veces, concupiscencia, ¿sí? Con la debilidad e inmadurez de los débiles y neófitos recientemente convertidos del paganismo y todavía no consiguen vencer plenamente sus errores anteriores y malos hábitos. Versículo 19 nos dice, lo hacen prometiéndoles libertad, que ellos no tienen, pero se la prometen.
una persona, como dice ahí, es esclavo de aquellos que lo controlan. Vemos Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Jesús le dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 34. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Muchos creen que tener libertad significa hacer cualquier cosa que deseen. Están equivocados, porque si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos seguramente nuestros propios deseos pecaminosos y nos convertiremos en esclavos de los caprichos de nuestra naturaleza. Si en cambio nos sometemos a Cristo, Él nos librará de la esclavitud del pecado. Él nos libera para que le sirvamos, y esa libertad que nos da es para nuestro bien. ¿Sí? Hay un juego de palabras, ¿no? Dice, uno es verdaderamente libre cuando es completamente esclavo de Cristo. ¿Sí? Y ahí está la verdadera libertad del ser humano. ¿Sí? La verdadera libertad es la que la verdad de Dios provee para nuestro bien. Y eso se logra sujetándose plenamente a Cristo. Juan 15:5. Separado de mí, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven bajo la libertad de la gracia de Dios. La libertad para pecar, eso lo llamamos libertinaje, y es la peor esclavitud. Romanos 6:16, 2 versículos más allá, dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Los últimos 3 versículos, del 20 al 22, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, o si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominadas por ello, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, Proverbios 26:11. Y otro que dice, este no está en la Biblia, pero está mencionado aquí por Pedro: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sí? El estado final viene a ser peor que el primero. Puede ser que estos falsos maestros o sus seguidores, habiendo hecho alguna forma de profesión de la verdad, sin pensar en la nueva, sin poseer la nueva vida en Cristo. Después rechazaron lo que habían profesado, haciéndose esclavos de la corrupción, lo que vimos en el 19, y mostrando su verdadera condición natural y sin cambios reales. Es decir, hubo una cercanía, pero no una conversión.
Inicialmente estas personas aprendieron acerca de Cristo y supieron la manera y el modo de ser salvas, e incluso fueron influenciadas positivamente por cristianos, pero luego rechazaron la verdad y se volvieron al pecado. Ahora su situación es peor que antes, porque rechazaron el único camino, la única salida del pecado, que es el único camino de salvación, que es Jesucristo. ¿Sí? No lo vamos a leer, lo vamos a mencionar ahí en Mateo capítulo 2, versículos 43 a 45. Jesús relata la experiencia de una persona que, ¿qué ocurre? Limpia su corazón, pero no lo llena de Cristo. Entonces, ahí dice demonio, que se había ido, vuelve y encuentra la casa barrida, todo bien de vuelta. Entonces llama a otros 7 peores que él, y todos se hacen un festín con esa pobre persona. La realidad es que la única libertad es llenarnos completamente de Cristo. Ahí es donde nosotros podemos sentirnos realmente plenos y realizados, haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, nada más, que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Y bueno, oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos encontrar en tu palabra también las características de estas personas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para identificarlas y no caer en sus redes. Y no ser nosotros, Señor, motivo también de tropiezo de aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a poder ser edificados los unos a los otros en tus caminos, para honrarte, para hacer de bendición a aquellos que nos rodean. Gracias, Padre Celestial, por cada una de tus bendiciones, cada una de tus misericordias, que día a día se renuevan en nuestra vida. Pedimos, Señor, por los motivos de oración que se han manifestado, que tú estés obrando en cada uno de ellos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, no nos olvidemos